Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 8 de noviembre del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Ezequiel, capítulos 1 y 2 y el libro a los Hebreos, capítulo 5, Ezequiel 1 y 2 y Hebreos 5. La guía devocional nos trae entonces un nuevo libro, el libro de Ezequiel. Es un libro profético. Ezequiel, en la organización del canon de la Biblia cristiana, aparece dentro de los profetas mayores. Una de las razones de clasificar así estos profetas tiene que ver con el volumen del escrito, ¿sí? Y vemos que claramente que Isaías, Jeremías, Ezequiel son los libros proféticos más grandes que tenemos, de mayor capítulos, versículos, pero en otra organización, este libro de Ezequiel, esta profecía de Ezequiel, se ubica de manera cronológica en la época del exilio. Le recuerdo que el pueblo de Judá, que había quedado como un remanente cuando todo Israel se divide en dos reinos, cae bajo el imperio de Babilonia, es destruido el templo de Salomón, es destruida Jerusalén y es llevado cautivo la mayoría del pueblo hacia Babilonia. Fueron llevados en tres tiempos. En el primer tiempo fue llevado cautivo Daniel, pues que tenemos un libro conocido como el profeta Daniel, y luego es llevado Ezequiel. El libro de Jeremías es un libro preexílico. Jeremías profetizó, anunció, advirtió antes, como la última oportunidad que tuvo Judá de ser llevado cautivo, la última oportunidad que tuvieron de arrepentirse, pero como no lo hicieron, pues Jeremías también entonces anuncia, profetiza el exilio, profetiza que iban a ser 70 años. Ya a Ezequiel le toca en el exilio, su profecía es dada desde Babilonia, ¿sí? Jeremías todavía estaba en Judá antes de que fueran llevados cautivos, pero Ezequiel, tanto Ezequiel como Daniel, son escritos que se dan en medio del cautiverio. Así que es una lectura muy interesante. Ezequiel y Daniel son libros que encontramos una coincidencia en las visiones apocalípticas que tienen, como Juan en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. De hecho, el inicio de Ezequiel es una descripción de la gloria del Señor muy parecida a la descripción que también nos trae Juan en el Nuevo Testamento en el libro del Apocalipsis. A Ezequiel le toca entonces esta profecía en dos tiempos: antes de que caiga Jerusalén y el templo, y luego de que caiga Jerusalén y el templo, y eso lo encontramos en el libro, en el contenido del libro. Ezequiel era sacerdote. Acordémonos que los profetas no era, o sea, ser profeta no era una profesión específica, sino que hombres y mujeres, porque sabemos que, por ejemplo, Débora fue profetisa, eh, tenían una profesión X, tenían una labor X. Tenemos profetas que fueron campesinos, que fueron pastores de ovejas o pues, de animales, y tenemos profetas que fueron, en este caso Ezequiel, sacerdotes, otros que fueron de la familia de los reyes, como Isaías, que era pues parte como de la familia real. Tuvimos profetas humildes, profetas más adinerados. Lo que quiero decir es que no importaba la profesión o lo que hacían para el llamado que el Señor les hacía para ser profetas, ¿sí? No era una función específica como la de los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes eran descendientes de Leví,
y ellos tenían una función específica. Los profetas eran tomados de diferentes profesiones. Así que hoy iniciamos la lectura de Ezequiel. En la primera parte nos va a mostrar esa visión que él tiene de la gloria del Señor y luego, como la mayoría de los profetas, tiene el principio, nos cuenta su llamado, ¿sí? Su llamamiento. Em, pero es un libro bien especial y si usted ha sido lector de la Biblia, ha leído el Apocalipsis, va a encontrar, como les mencioné, similitudes. Pero quiero que nos ubiquemos y continuemos con la lectura del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro extraordinario porque, eh, como les decía, tiene muy presente todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, todo el culto que el Señor había establecido en el Antiguo Testamento. De alguna manera, Hebreos le da sentido a todo lo que se estableció en la ley de Moisés respecto a la adoración, ¿sí? Hebreos particularmente, no es el único libro que lo haga, pero de una manera muy especial se enfoca en ese, todo ese sistema aparentemente complejo, detallista de todo lo que era la adoración en el tabernáculo para que tenga un sentido en el cumplimiento del Señor Jesús. Era como si el Padre estuviera preparando todas las cosas para que tuviésemos, o su pueblo inicialmente tuviese una mejor comprensión de lo que se cumpliría cabalmente en el Señor Jesús. Es un plan perfectamente diseñado y maravillosamente ejecutado el plan de la salvación del Padre que ejecuta a través del Hijo y que por su Espíritu nosotros podemos comprender y disfrutar. El capítulo 5 entonces, nos habla de el sacerdocio. Eh, el Señor Jesús, y eso lo va desarrollando y en la lectura del fin de semana ustedes lo van a ver, el Señor Jesús pertenecía, eh, digámoslo biológicamente, a la tribu de Judá. ¿Sí? Eran, Jacob, Israel, tuvo 12 hijos, bueno, 12 hijos varones y tuvo una hija mujer. De estos 12 hijos varones se iban a establecer lo que se llamaría luego las 12 tribus de Israel. O sea, que ellos iban a ser la cabeza de unas familias que con el pasar del tiempo se convirtieron en pueblos, ¿sí? En naciones. Así que cada uno de estos patriarcas fueron la cabeza de lo que más adelante serían naciones, pequeñas o grandes naciones diferentes. Y de estos 12 pues tenemos, por ejemplo, que estaba Rubén, que era el primogénito, Judá, Isaacar, Neftalí, estaba Leví, estaba Benjamín, Efraín, José, nombre que seguramente, perdón, Benjamín no, Efraín, nombres que ustedes conocen, perdón, Benjamín y no Efraín, que ustedes conocen. De estos 12 hijos, cada uno iba a tener una heredad, ¿sí? Cuando llegaran a la tierra prometida, cada uno de estos hijos iba a tener una porción de tierra, allí se establecerían con sus descendientes, ¿sí? Pero de estos 12 hijos, el Señor eligió a la tribu de Leví, ¿sí? La saca de acá y dice que no le van a dar una heredad, ¿sí? La tribu de Leví no iba a tener un terreno como lo iban a tener las demás tribus. ¿Y por qué? Porque esta tribu iba a ser apartada para una función sacerdotal, ¿sí? O sea, y el Señor se los dice, ustedes no tendrán heredad porque yo voy a ser su heredad, ¿sí? Y ustedes se van a dedicar a la función del sacerdocio. O sea, su papel, su trabajo es, no van a labrar la tierra, no van a, no sé, hacer negocios, no. Ustedes se van a dedicar a que en Israel se enseñen las leyes espirituales, se mantengan esas instrucciones y se adore. Ese era el trabajo. Entonces ellos no tenían una porción de tierra. Ellos iban a vivir distribuidos en medio de las tribus cumpliendo esta función de llevar al pueblo a la adoración. Entonces sale esta tribu de allí.
Pero también, entonces el Señor, soberanamente, por su comportamiento, por su obediencia, toma a José, hijo de Jacob, uno de los hijos menores, y le da dos porciones de heredad. Eso es una demostración que el Señor elige a José por encima de Rubén como primogénito. ¿Por qué? El primogénito de las familias tenía una bendición y era que heredaba el doble de sus hermanos, ¿sí? No sé, si eran 10 hermanos, si cada uno iba a heredar normalmente el 10%, pues el primogénito heredaba el 20% y el otro 80% lo distribuían entre los demás hermanos. Entonces, a José le dan dos porciones y se las dan a través de sus hijos, Efraín y Manasés, ¿sí? Eh, y entonces sale la tribu de Leví. Lo que quiero decirles es que los levitas, todos los descendientes de Leví, eran sacerdotes, eran servidores del templo. La función de ellos era ponerse entre Dios y los hombres, a favor de los hombres, ¿sí? Y obviamente cumplir esa función de adoración, de intercesión delante del Señor. Pero el Señor Jesucristo era de la tribu de Judá, ¿sí? ¿Quiénes eran los descendientes de la tribu de Judá? Específicamente descendientes por la línea de David, ¿sí? Judá tuvo varios hijos, pero de uno de sus hijos vino David. De David, cuando David es constituido como rey, el Señor le da una promesa por su, pues digamos, por su corazón rendido ante el Señor. Y David, entonces, pues el Señor le promete que le daría trono para siempre. Bueno, es una profecía que viene de más atrás, desde Jacob cuando bendice a sus hijos en Génesis. Y David, el Señor le promete que de sus lomos, o sea, descendiente de él, habría un trono para siempre. El Señor Jesús desciende de Judá. Y cuando vemos las genealogías de los evangelios de Lucas y Mateo, nos muestra que el Señor Jesús desciende de David, así que legalmente, y bueno, y había unas profecías que de los lomos de David descendería el Mesías. ¿Quién era el Mesías? La palabra Mesías es ungido. Si ustedes han leído la Biblia o lo han visto, lo han escuchado, cuando David fue elegido como rey, ¿sí? David era un pastor de ovejas, llega el profeta Samuel y tenía en sus manos una vasija con aceite, ¿sí? Cuando David es elegido, el Señor le dice a Samuel que unja, o sea, que derrame ese aceite sobre la cabeza de David. ¿Qué implicaba esta unción? Esa unción implicaba una elección, esa unción implicaba una, digámoslo así, una habilitación, una capacitación. Quien era ungido quedaba habilitado, capacitado para cumplir una función, porque no era solo el tema del aceite, sino que soberanamente el Señor derramaba de su espíritu en esa persona ungida para que cumpliera la misión para la cual fue elegida. Entonces, esa expresión ungido implica ser elegido, ser apartado, ser capacitado, ser habilitado para una misión específica. Así que de ahí en adelante se va a entender esa expresión de ungido, que en hebreo es Mesías. Bueno, Mesías es Masías, traducido al español Mesías, que quiere decir ungido, ¿sí? Y de ahí en adelante las profecías cuando hablan del ungido era que así como David fue elegido, que así como David fue apartado, que así como David fue capacitado, habilitado, un descendiente de David sería igualmente apartado, elegido, capacitado, habilitado para traer la justicia, ¿sí? Entonces, la imagen del Mesías era una imagen como de una especie de libertador, de un hombre de linaje real, ¿sí? Entonces, pues cuando hablamos de linaje real, es quien dirige, quien va adelante, quien, no sé, comanda los ejércitos. Esa era la imagen. De ahí también la palabra Cristo
La palabra Cristo ya viene de griego y Cristo quiere decir igualmente Mesías, o sea, quiere decir ungido. Cuando la gente dice Jesucristo, no está haciendo referencia a Jesús en la cruz, o sea, Cristo no es cruz. ¿Sí? Eso es un error de lenguaje. Cristo no es cruz. Cuando usted dice por este Cristo, no, una cruz no es un Cristo. Cristo quiere decir también ungido, o sea que la palabra Cristo es elegido, apartado, habilitado, capacitado. Jesucristo quiere decir entonces Jesús el Mesías. ¿Sí? Ojo con esto. Entonces, ¿por qué les estoy explicando todo esto? Porque según su descendencia biológica, el Señor Jesús tenía la función de Mesías, o sea, de rey, de libertador, de dirigente, de, digámoslo así, de líder, ¿sí? Pero Hebreos nos viene hablando de algo que hacían la tribu de Leví, ¿sí? Eran los levitas los que estaban cumpliendo las labores sacerdotales, eran los levitas los que sacrificaban los corderos, traían las ofrendas al templo, oraban por el perdón de la nación, buscaban la reconciliación del pueblo con el Señor. Ahora, ¿qué está haciendo entonces el escritor de Hebreos? Justificando por qué Jesucristo, a pesar de no ser de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá, califica como sacerdote. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo el escritor de Hebreos. Está explicando y justificando cómo el Señor, a pesar de no ser de la tribu de Leví, califica como sumo sacerdote. Entonces el Señor Jesús, bueno, la Biblia en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, cuando se anuncia sobre el Mesías, habla de que él sería legislador, de que él sería juez y que sería rey. Imagínense que en el Señor y así lo creemos, en el Señor es el único donde se pueden reunir los tres poderes del Estado. Está en la Biblia, eso está en Isaías. O sea que el Señor cumpliría cabalmente como juez, como rey y como legislador. Y esas tres funciones de juez, rey y legislador están en el Antiguo Testamento en cabeza de quién. Bueno, digamos gobernante para que me salga más claro. Gobernante, juez y legislador. Diríamos nosotros ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en el Señor Jesús, bueno, en el Antiguo Testamento, ¿quién era el gobernador? Los reyes. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los jueces? Los profetas. No, no se confundan con el libro de jueces, que es otra cosa. ¿Y quiénes eran los legisladores? Los sacerdotes, porque los sacerdotes enseñaban las leyes, impartían las leyes, los profetas, de acuerdo al cumplimiento, ¿no?, de esas leyes, emitían juicios de parte del Señor y los reyes pues eran los dirigentes. El Señor Jesús cumpliría en él, solo en él, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, cumpliría entonces esas tres funciones de legislador, o sea, sacerdote, de juez, o sea, profeta, y de gobernante, o sea, rey. Por eso el escritor de Hebreos nos está diciendo, claro, él califica como gobernante, porque es descendiente de David, de la tribu de Judá, pero también califica como sacerdote, como legislador. ¿Por qué? Y es lo que él está justificando. ¿Sí? Y obviamente, como les dije, el profeta no necesariamente tenía que ser de una tribu específica o de una función específica, sino que cumplía un llamado. Así que Hebreos empieza a decirnos que todos somos sacerdotes. Bueno, vamos a leer desde el 4:14 para que tengan la idea y usted pueda desarrollar ya su lectura con esto en mente que acabo de explicarle. Dice el 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. De frente está diciendo, el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces, usted como judío, esto le entraría como en reversa, pero, ¿por qué si él era
de la tribu de Judá y por qué nos dice que era sacerdote. Y es lo que él les va a explicar por qué. Entonces dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno auxilio. Nos está diciendo que el sacerdote comprende nuestra situación, que, pero que en el caso de nuestro sumo sacerdote, no como los que estaban, como los descendientes de Leví, nuestro gran sumo sacerdote nunca pecó. Conoce nuestra condición, fue humano, vivió seguramente nuestras necesidades, dificultades y debilidades, pero no sucumbió, no pecó. Nos podemos acercar a ese sumo sacerdote que nos conoce, que nos entiende y que está dispuesto a ayudarnos. Luego, el escritor de Hebreos va a describir como tres características de un sacerdote, ¿sí? Y dice, todo sumo sacerdote tomado es de entre los hombres. El sacerdote es tomado de entre los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque va a estar a favor de los hombres. Para estar a favor de alguien, pues yo tengo que identificarme con. Es tomado entre los hombres. Y dice el versículo 1 y constituido a favor de los hombres. O sea, es tomado entre los hombres, pero se identifica con los hombres. Por eso, cuando leemos los evangelios, vemos una compasión en el Señor. ¿Sí? Él se compadece, le duele el dolor de los demás, él sufre con el sufrimiento, él siente la necesidad de los demás. Es tomado entre los hombres, pero tiene una identidad con la necesidad del otro. Cuando yo me identifico con la necesidad del otro, puedo fácilmente interceder por él, ¿sí? Porque esa es la función fundamental del sacerdote. Y dice el mismo versículo, y es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, identidad, ¿sí? Y versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí este honor, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y la tercera condición del sacerdote es que es nombrado por Dios, es llamado por Dios. De nuevo, tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres, se identifica con la necesidad de los hombres y es llamado o nombrado por el Señor. Entonces, el autor de Hebreos está justificando de nuevo que así él no calificara como del orden de Leví, ¿sí? Por no ser descendiente de Leví, pues igualmente fue escogido, llamado y apartado por el Señor para cumplir esta función sacerdotal. Y de aquí en adelante, en su lectura el fin de semana, usted va a encontrar esa justificación diciendo de que aunque el Señor no es descendiente de los levitas, Él es sumo sacerdote de otro orden y aparece en escena un sacerdote que está en el libro de Génesis llamado Melquisedec, ¿sí? Melquisedec dice el Génesis, era sacerdote y rey de Salem, o sea, lo que hoy es Jerusalén. Melquisedec, mire que es muy particular, porque el nombre Melquisedec quiere decir rey de justicia, ¿sí? Y además, entonces mire que nos está diciendo de que era rey de justicia, pero también era sacerdote. De este personaje no se sabe nada en sí, sino algo muy importante. Dice que cuando Abraham vino de una guerra contra Kedorlaomer y sus aliados, este Melquisedec, rey de justicia y rey de Jerusalén, le dio pan y vino. Póngale mucho cuidado, pan y vino a Abraham. Este Melquisedec a Abraham le da pan y vino. Y Abraham le da a Melquisedec
los diezmos de todo lo que había ganado en esta batalla. O sea que Abraham está reconociendo en Melquisedec un sacerdocio, porque le lleva los diezmos, y reconoce su intercesión, reconoce su función, su labor, y le da los diezmos. Pero Melquisedec sale al encuentro de Abraham y lo bendice. El sacerdote, ¿qué hace? Lo bendice. Pero este sacerdote, de nuevo, no era un simple sacerdote, sino que era rey de justicia. O sea que en este personaje tan antiguo ya aparecía esta función en él mismo, tanto de rey como de sacerdote. Eso es lo que va a decir el libro de Hebreos. Jesucristo no es sacerdote del orden de Leví, sino sacerdote del orden de Melquisedec. Y dice algo muy sencillo. De Abraham descienden los levitas. O sea que cuando Abraham le daba los diezmos a Melquisedec, también estaban diezmando los levitas. Algo así como que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de los levitas. Y eso es lo que va a explicar en adelante Hebreos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, califica tanto como Rey, Mesías, ungido, califica tanto como sacerdote, intercesor, el que se compadece por nosotros, el que intercede delante del Señor, el que pagó por nosotros, pero también califica como profeta porque es el cumplimiento pleno de la palabra del Eterno. Eso tan enredado que ustedes ven ahí no está haciendo otra cosa, o que aparentemente enredado, otra cosa que justificando que nuestro Señor Jesús califica como rey, sacerdote y profeta. Y un detalle que lo hemos explicado en otra oportunidad, pero vale la pena resaltar. ¿Qué le dio Melquisedec a Abraham? ¿Con qué lo bendijo? Con pan y vino. ¿Qué representa el pan y el vino en la vida del Señor Jesucristo? Su cuerpo y su sangre. Espectacular. Es espectacular. No hay ninguna otra referencia donde los sacerdotes levitas hubiesen bendecido al pueblo con pan y vino. Solo aquí, Melquisedec a Abraham. Abraham es el padre de todas las naciones de fe. O sea que Melquisedec perfectamente es imagen, sombra, tipo de Jesucristo, rey y sacerdote, que da pan y vino, que era su cuerpo y su sangre. Y esa es la mayor bendición que el Señor nos dio a nosotros, su pueblo. Un poco enredado, complejo, pero estoy seguro que si lee atentamente los capítulos que siguen este fin de semana en el libro de Hebreos, me va a comprender un poco mejor lo que traté de explicarles. Por eso vamos a darle gracias al Señor, porque tus planes son perfectos, Señor. Seguramente puede sonar muy enredado muchas cosas, pero sin duda alguna esto nos demuestra un plan perfectamente diseñado y un plan perfectamente ejecutado por amor. Y de ese plan nosotros hoy disfrutamos. Ese plan de salvación, de redención, de liberación. Y hoy me acerco a ti, primero porque eres mi soberano, quien tiene la autoridad sobre mi vida. Creo que tienes toda la potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Me acojo a ti, a tu protección, a tu cobertura, Señor, a tu autoridad. Reconozco que eres el Mesías, el ungido, el que ha sido apartado, capacitado, habilitado para dirigir y gobernar con justicia. Ven y gobierna en mi corazón, en mi casa. Como dice el Padre nuestro, Señor, que tu voluntad que se hace en los cielos se haga aquí en la tierra, en mi vida, en mi casa. Sé mi soberano, sé mi dirigente, mi rey poderoso. Pero también acudo a ti como mi sacerdote, que me ha bendecido con tu cuerpo y con tu sangre, Señor. Sé, Señor mío, ese pan del cielo. Sé, Señor, esa vida que me concedes al haber derramado tu sangre pura y perfecta. Sé mi intercesor. Hoy te pido que seas tú delante del Padre intercediendo por mí, escuchando y llevando mis oraciones a su corazón. Y te pido que seas tú mi profeta, que me hables al corazón, que me anuncies, que me adviertas, que pronuncies, Señor, tus mensajes, que me orienten, me guíen, me afirmen sobre mis pies
y me permitan caminar con seguridad. Yo te presento, Padre, mi vida, la vida de cada uno de estos tus hijos que se esfuerzan, que anhelan conocerte, que tienen hambre y sed de ti, Señor. Yo te pido que tu palabra, para lo que la enviaste, genere fruto en sus corazones, que crezcan, Señor, para vida eterna, que se fortalezcan en fe, que no sean oidores olvidadizos y que, como dice la lectura de hoy de Hebreos, Señor, puedan madurar y no quedarse, Señor mío, sin el aprovechamiento de tu santa palabra, que puedan escuchar con fe, que tu santa palabra nos aproveche siempre. Bendícenos en este día, agradecemos toda esta semana de favores y misericordias y permítenos este fin de semana congregarnos en nuestra iglesia, compartir, Señor, nuestra común fe, alabarte juntos, dar testimonio y gloria de tus obras, Señor, y ser edificados por tu palabra. Te pido por la paz de Jerusalén, por la paz, Señor, de nuestros países, del mundo entero y por tu misericordia. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.